Bien, muchas gracias. Para la presentación de la proposición no de ley tiene la palabra en representación de los señores procuradores proponentes doña Lilia Vanessa García Macarrón por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidente. Traemos a esta comisión una iniciativa referente a un tema que ya fue debatida en el pasado pleno y que consideramos, ante la oportunidad única en la que nos encontramos, es conveniente que sea discutido en esta comisión, porque la solicitud de proceder a la adquisición del Castillo de la Raya por parte de la Junta supondría eliminar los problemas que existen actualmente en relación al mismo. Y es que el Castillo de la Raya, aunque ya hicimos de manera muy resumida mención al mismo la semana pasada, es de destacar la importancia histórica que ha tenido. En la localidad de Monteagudo de las Vicarías, la cual se encuentra situada en el corazón de la España vaciada, se alza el Castillo de la Raya. Monteagudo de las Vicarías apenas cuenta con 150 habitantes, si bien en los años 80 llegaba al medio millar de vecinos. Claro ejemplo de lo que han supuesto las políticas llevadas a cabo durante todos estos años, incentivando el abandono de nuestros municipios y la falta de relevo generacional. Este pueblo, que alberga 4 bienes de interés cultural, ve en el Castillo de la Raya su joya más desatendida. Brevemente, en cuanto a su historia, es de destacar que fue erigido en los siglos XII y XIII por orden de Alfonso VIII y fue el escenario de las disputas entre los reinos de Aragón y Castilla, evidenciando su importancia estratégica en la región. A lo largo de los siglos pasó por varias familias nobles, manteniendo su vigilancia sobre los pasos naturales y las rutas militares entre el Valle del Ebro y la submeseta norte. Se encuentra protegido por el decreto de 22 de abril de 1949 sobre la protección de castillos españoles y por la legislación estatal y autonómica de patrimonio histórico y cultural, tal y como dije en el pasado pleno. Sin embargo, a pesar de su historia y protección legal, el Castillo de la Raya ha caído en un estado de ruina alarmante. Objeto de subasta estatal debido a la imposibilidad de la Administración de mantener todo su patrimonio, terminó en manos privadas durante la década de los 70 y a esta titularidad se le impuso la obligación de restaurarlo en su adquisición, pero esta promesa jamás fue llevada a cabo ni por el adquirente inicial ni por sus sucesivos propietarios. Y me gustaría hacer un inciso en este punto para mencionar que el pasado jueves 11 de abril el señor Santonja hizo referencia a este castillo en una entrevista que tuvo lugar en la 8 de Valladolid para afirmar, cito textualmente: ayer salía con el Castillo de la Raya la procuradora de Soria ya y estaba citando un libro que no dijo de quién y eso no está bien y tenía que haberlo dicho, que es la orden ministerial del 47 que dice que los castillos son una ruina y se han usado para canteras. Y digo yo, ¿qué necesidad de hacer este comentario? Bueno, pues quisiera aclarar. Primero, no se trata de un libro, lo que dije en mi intervención. Él habla de un libro que yo ni sabía que existía y no me basé para él en nada de mi intervención. Siento no conocer este libro, porque si no lo conozco, claro, pues no lo puedo citar. Sé que el castillo está en ruina porque lo he visto, no porque haya visto unas fotos en un libro que no sé que existe. 2. Sí mencioné concretamente el decreto de 22 de abril del 49 y se puede acudir al registro de la sesión plenaria para comprobarlo. No encuentro por ningún sitio, en tercer lugar, una orden ministerial del año 47. El decreto que cité yo es del año 49, no del 47, así que no sé. Continuando con mi intervención, hay que reseñar que hoy en día el deterioro de este castillo es evidente. Muros derruidos y torres caídas a la mitad que he visto yo. Además, se encuentra incluido en la lista roja del patrimonio por Hispania Nostra desde hace ya 17 años, por lo que es más que evidente que su existencia misma está en peligro, tal y como se lleva anunciando desde hace casi 2 décadas. Según palabras del señor Santonja, heredamos un abandono que no se va a poder solucionar ni de la noche a la mañana ni en años. Esto será fruto de la perseverancia, esto lo ha dicho él. Y yo me pregunto, ¿cuántos años son necesarios para que tomen medidas en relación a este castillo? Otras 2 décadas desde que se constate otro nuevo derrumbamiento de parte del mismo.
Cuando dice que se recuperarán los castillos gracias a su perseverancia, ¿a qué perseverancia se está haciendo referencia exactamente? Aquella de la que la Junta carece, entiendo, porque actualmente el Castillo de la Raya ha sido puesto en venta por el simbólico precio de 45.000 euros y ni siquiera por esta cantidad tan irrisoria la Junta se ha planteado adquirir su propiedad para conservarlo y protegerlo. Lo único de lo que somos conscientes es que perseveran en la inacción que hará que este castillo termine desapareciendo con carácter irreversible. Se dijo que la Consejería hace una labor estupenda en su empeño por proteger nuestro patrimonio, cuando por norma deniegan todas las iniciativas que traemos a esta comisión, cuando por norma ayer mismo rechazaron las 50 enmiendas que presentamos para la protección del patrimonio que hay en Soria. Y Soria ya presentamos 50 enmiendas, que se dice pronto. Volviendo a la venta de este castillo, señalar que además plantea varios dilemas. Por un lado, y como advertimos en el pleno anterior, evidencia la incapacidad del propietario actual para costear las necesarias reparaciones. Y por otro lado, ofrece a la Junta la oportunidad de cumplir su deber de conservar el patrimonio cultural, especialmente tratándose de un bien que es interés cultural. Huelga decir que esta obligación de la Junta viene plasmada en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, aunque se nieguen a admitirlo, excusándose en la falta de algún artículo específico. Cuando sí se acude al artículo segundo, por ejemplo, se establece claramente que, sin perjuicio de las competencias que corresponden a los demás poderes públicos, son deberes, y fíjense, como dice claramente, deberes, no facultades, es decir, carácter obligatorio, y atribuciones esenciales de la Comunidad de Castilla y León garantizar la conservación de su patrimonio cultural, promover su investigación y enriquecimiento, así como fomentar y tutelar el acceso de los ciudadanos a estos bienes, en el mismo sentido del artículo 24, así como el artículo 32, referente a los bienes declarados bien de interés cultural, como es el caso, que señala que los bienes declarados de interés cultural gozarán de la máxima protección y tutela. Bueno, pues estamos ante un bien que goza de la máxima protección y tutela. ¿Cómo es posible que la Junta se niegue a otorgársela, teniendo la obligación y la oportunidad ahora de hacerlo? Esto supone un claro incumplimiento de los deberes que le impone la ley que acabo de mencionar. Es responsabilidad de la Junta garantizar la preservación de estos bienes. Sin embargo, la inacción, como he dicho antes, ha sido la norma, dejando que el Castillo de la Raya caiga en el olvido. Que sí, que sé que no es de ahora, que lleva muchos años en ruina, pero no es excusa. La adquisición de este monumento por parte de la Junta no solo sería una medida legalmente justificada, sino también una solución práctica a un problema que afecta sobre un territorio, sobre todo al territorio donde se encuentra. La cantidad requerida, 45.000 euros, es perfectamente asumible y representa una inversión en la historia y en el futuro de nuestra comunidad. Es urgente que se tome una acción respecto a este tesoro histórico. Esperamos que las autoridades correspondientes reconozcan la importancia de este asunto y adquieran el castillo para evitar su desaparición inminente. De todas formas, como hay que citar todo, eso es correcto, cito a mi madre. Se felicita en público y se corrige en privado. Eso cuando se tiene razón. Para otra vez. Gracias. En turno de fijación de posiciones, por grupo parlamentario mixto, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor procurador don Francisco Igea Arisqueta. Señora García Macarrón, la conozco a usted desde hace poco, desde esta legislatura, y al señor Santonja más o menos lo mismo, lo le conozco por los hechos con anterioridad. No se lleve disgustos, señora García Macarrón. Lo que valen los hombres y las mujeres no es lo que pesa su vanidad, es lo que pesa su bonomía, y la suya supera ampliamente la del señor Santonja. La de su vanidad no le llega a usted ni a la suela del zapato. Dicho esto, señora García Macarrón, no deje nunca este negocio, que está muy necesitado de gente
que, como usted, ha llegado incluso a perder su trabajo para defender a sus conciudadanos. Usted nunca se contrataría a sí misma con dinero público, como hizo el señor Santonja en su día. Con dinero público, presidiendo el Instituto de la Lengua, ganando dinero público, se contrató a sí mismo para asesorarse a sí mismo. Eso seguro que nunca lo haría usted. Así que no se apure, porque no es uno lo que pesa su vanidad, puedo asegurárselo. Sobre el asunto que nos trae aquí, el Castillo de la Raya. Es sorprendente, 45.000 euros es lo que cuesta un castillo. Es verdad que los castillos de frontera, como en general las personas y los monumentos que han vivido en la Raya, yo lo sé, acaban muy deteriorados. Estar en la Raya es que le aticen a uno unos y otros, y acaba uno perdiendo las almenas y las torres. Pero es un monumento que es parte de nuestra historia medieval, de la historia de las luchas entre Aragón y Castilla, cuya compra vale, para que se haga usted una idea, menos de lo que nos cuesta el representante o alto cargo rimbombante, el portaestandarte del corredor atlántico, por ejemplo. Ese señor, cuya agenda no conocemos bien, nadie, que nos cuesta 67.000 euros. Pues mire, por 3/4 de Luis Fuentes compramos un castillo. Yo creo que es un negocio redondo. Es un negocio redondo. Incluso podríamos proponerle a él que lo amueblase después. Bien. Pues eso. Perdóneme esta motita de humor, porque es que llevo una semana muy mala. Vamos a defender naturalmente su iniciativa. Creemos que es una iniciativa razonable y a un coste más que razonable. Y espero, en fin, que no se me tome a mal. Muchas gracias por su trabajo, señora García Macarrón. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra la señora Procuradora, doña Susana Suárez Villegrá. Muchas gracias, presidente. Respecto a la propuesta de UPL Soriaya, nuestro argumento será el mismo que la respuesta que le dio el consejero de Cultura, Turismo y Deporte en la pregunta que usted le realizó, como ha dicho, en la pasada sesión plenaria. En esta pregunta que realizó el consejero afirmaba que el castillo se está derrumbando como consecuencia del abandono de este y añadió que la mitad de la torre del homenaje se ha derrumbado. No sé si sabe cuándo se derrumbó esta torre, pero ya en el año 1964 ya se había derruido y no es que lo diga yo, esto se deduce con claridad en el trabajo que realizó el doctor arquitecto de la Escuela Politécnica de Madrid, don Ignacio Javier Gil Crespo, sobre el Castillo de la Raya. En ese trabajo se adjuntó una serie de fotografías donde queda claro lo argumentado anteriormente, que esta torre y el castillo ya se encontraba en estado ruinoso en 1964. Independientemente de esto, ustedes pretenden, no solamente en este caso concreto, sino que ya han sido varias las ocasiones en las que piden que la Junta de Castilla y León adquiera bienes en ruinas por el artículo 33, lo rehabiliten y el coste lo asuman todos los castellanos y leoneses. Y hay que tener en cuenta que en muchos casos son de titularidad privada, como es este el caso. Y usted sabe perfectamente los problemas que ha tenido el alcalde de la localidad con este asunto. Incluso ha querido comprarlo, pero no hubo manera, porque está a nombre de una sociedad. Pero es que al final siempre pasa lo mismo. Recurrimos a la Junta de Castilla y León para que nos den una solución cuando otros no la dan. Y la Consejería de Cultura, Deporte y Turismo le encantaría poder llevar a cabo todo esto y adquirir y rehabilitar todas las propiedades en ruinas, pero también hay que tener en cuenta que hay cientos en esta región y sería inviable poder adquirir todas. Porque también le lanzo una pregunta. ¿Cómo explicamos a los propietarios o a los municipios donde hay otros monumentos de este tipo que el suyo sí y el de ellos no?
¿Usted cree que la Consejería de Cultura, Deporte y Turismo tiene presupuesto para afrontar la compra y rehabilitación de todas las ruinas históricas de nuestra región? Imagino que usted, procuradora por Soria, estará al tanto de que a poco más de 3 kilómetros, en Monteagudo de las Vicarías, en el término donde está situado el propio Castillo de la Raya, se encuentra el Castillo de Monteagudo de las Vicarías, también conocido como Palacio de Altamira. En este palacio, la Consejería, en colaboración con el Ayuntamiento, que en este caso es su titular, se han invertido 1.225 euros para evitar su ruina. Con esto, lo que le quiero decir es que en apenas 3 kilómetros se ha trabajado de manera conjunta entre los principales actores de manera ejemplar, lo que demuestra que, a diferencia de lo que ustedes argumentan, el compromiso de esta consejería con Soria es continuo. Pero tiene que entender que el presupuesto no es infinito y no se puede hacer frente a todas las ruinas históricas de las que disponemos en esta región. Y por las razones expuestas no podemos apoyar esta propuesta de resolución. Pero antes de concluir, sí me gustaría señalar que la provincia de Soria, a la que ustedes continuamente menosprecian con sus continuas críticas, o dicho de otro modo, con sus continuas argumentaciones sobre lo mal que está su provincia, hacen un flaco favor a los sorianos, puesto que si ustedes venden así su tierra, nadie querrá asentarse en ella. Soria, señorías, recibe un trato en lo referente a esta consejería de los más importantes de las 9 provincias, se lo puedo asegurar. Y, si quiere, comparamos las actuaciones de los últimos 2 años con respecto al resto. Y nada más por el momento, así que muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra la señora procuradora doña María Soraya Blázquez Domínguez. Gracias, presidente. Bueno, pues nos traen hoy aquí una propuesta presentada por el Grupo Parlamentario UPL Soria Ya a esta comisión para la adquisición del Castillo de la Raya en Soria, como muy bien ha explicado la portavoz. Y nos piden además el que se apruebe una redacción de un plan director para la consolidación y la conservación con fines turísticos, educativos y culturales. Vaya por delante que cuando vimos esta propuesta que venía hoy aquí y que a su vez, como muy bien ha dicho la portavoz, ya realizó la pregunta correspondiente en el pleno anterior y la contestación del señor consejero fue la que fue, que ya nos han aclarado desde el Grupo Parlamentario Vox, que además va a seguir siendo por su parte la misma, como además nos temíamos. Bueno, decir que si en algo estamos de acuerdo con la señora Leila Vanessa es precisamente en que nosotros sí que consideramos, como no puede ser de otra manera, que el Castillo de la Raya, también conocido por la Torre de Martín González, desde luego es un importante patrimonio histórico y cultural, y que, a pesar de su estado de ruina, el valor arquitectónico del mismo y su historia, desde luego, lo hacen digno de la conservación y la restauración correspondiente. Vaya esto por delante. Y ya nos pesa tener que decir lo que a continuación voy a exponer, porque ahí ha habido una intervención, la del señor Igea, que desde luego, si teníamos alguna duda, pues ha sido una parte importante a la hora de convencernos de por qué en este castillo la Junta debería de comprarlo. Pero es verdad que al final nosotros, precisamente en lo que no estamos tan de acuerdo, y sigo diciendo que la exposición del señor Igea aquí ya por lo menos tenemos un pequeño resquicio. Como digo, lo que no estamos tan de acuerdo es en la adquisición precisamente del castillo por parte de la Junta, porque es importante señalar que la adquisición de castillos en ruinas y de propiedad privada, como es el caso, no puede convertirse en una práctica habitual, ya que existen, pues en el caso concreto de Castilla y León, posiblemente existan más de 200 castillos en esta comunidad nuestra en una situación parecida o similar. Porque al final sí que consideramos que los recursos destinados a patrimonio
deben de ser utilizados y y es crucial cumplir con la legislación vigente y por supuesto que deben de ser utilizados pues de una manera estratégica para que a su vez la conservación y el patrimonio por parte de esta Junta de Castilla y León se vele por ellos. Pero, desde luego, también estamos de acuerdo en que es responsabilidad de los propietarios y que hay que priorizar a la hora de adquirir esos bienes patrimoniales, priorizando, desde luego, en bienes de una mayor relevancia histórica y arqueológica. Y, por supuesto, que no estoy diciendo que no sea el caso del castillo a tratar, del Castillo de la Raya, sino que evidentemente, ante los recursos hay que tener en cuenta una serie de prioridades. Por lo tanto, hay que analizarlo cuidadosamente. Pero, no obstante, nosotros, entendiendo todo esto, sí que entendemos que es fundamental que la Junta de Castilla y León actúe de manera subsidiaria en la conservación del patrimonio y que garantice que los propietarios, a su vez, tienen que asumir la responsabilidad en su conservación. Y en este sentido, pues sí que queremos proponerle una enmienda a la propuesta inicial que ustedes traen hoy aquí, para enfocar los recursos en la elaboración precisamente del plan director para la conservación del Castillo de la Raya, sin necesidad de su adquisición por parte de la Junta, que por otro lado es algo que nosotros ya hemos traído en más de una ocasión a esta comisión en castillos no solamente de Soria, pero de Soria también. Por ejemplo, el de Voz Mediano le hemos traído precisamente para un plan director, el de Cadacena también, por supuesto hemos traído más de otras provincias, pero bueno, decirle que que le queríamos presentar, porque estaríamos dispuestos a apoyar una enmienda siempre y cuando se divida en dos partes, por un lado en la adquisición del castillo y por el otro en la redacción del plan director para la consolidación del mismo. En este caso respaldaríamos con nuestro voto afirmativo el segundo punto y nos abstendríamos en el primer punto. Bueno, a no ser que ahora en su réplica consiga con sus argumentos convencernos de lo contrario. Y mire que ha traído unos argumentos, como suele ser habitual en usted, que son argumentos bastante válidos, argumentos además que tenemos que decir que su señoría suele además ser extensiva en la exposición de motivos y que bueno, que están muy trabajados. Por lo tanto, sí que es verdad que en este caso nos duele, pero bueno, espere un segundo porque le voy a pasar la enmienda que traemos por escrito para que a su vez podamos votársela a favor, incluso con una apreciación en el primer punto, como le digo, porque la enmienda la dividíamos en dos. En cambiar el primer punto en adquirir por el impulsar las gestiones para la adquisición pública del Castillo de la Raya, sito en el municipio de Monteagudo de las Vicarías, en Soria. Y el segundo punto, redactar un plan director para la conservación y consolidación del Castillo de la Raya con fines turísticos, educativos y culturales. Esperando que sea admitida, pues nada más. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Blázquez. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Procurador, don Ramiro Ruiz Medrano. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Como siempre, es un placer escuchar y verificar el trabajo desarrollado por la señora García Macarrón a la hora de plantear cualquier tipo de iniciativa parlamentaria. Y aprendiendo de la sabiduría de su madre, la felicito y lo hago en público, por supuesto, por esta labor que realiza. En esta ocasión estamos debatiendo sobre la adquisición y restauración de la torre de Martín González, más conocida como el Castillo de la Raya. Como se ha recordado a lo largo de este debate, fue el 9 de abril de este año, esto es hace 10 días, cuando la señora García Macarrón realizó al consejero de Cultura, Turismo y Deporte una pregunta en pleno, de forma directa, sobre la cuestión
que hoy estamos debatiendo. Y la respuesta fue igualmente contundente por parte del señor Santonja. Creo que la pregunta era más o menos literal así. Si tenía su consejería pensado adquirir el castillo de la Raya ubicado en Monteagudo de las Vicarías, que recientemente se había puesto a la venta por parte de sus propietarios. Y también la respuesta fue contundente, como digo, por parte del consejero con un rotundo no. A partir de ahí podemos complementar todas nuestras intervenciones, pero al final nuestro sentido de voto será, como puede entenderse, negativo. Y no solo por ser la posición de la consejería, sino también por los argumentos expuestos en dicha sesión de control que haremos esta mañana. Yo le agradezco a usted, como a todos los que han intervenido, que no se haya cuestionado la labor profesional y técnica e imparcial de los funcionarios públicos, como sí que se ha hecho en una de las intervenciones de forma acusatoria en el primer punto debatida esta mañana. Miren, en esta comisión yo creo que siempre hemos debatido, aparte de alcanzar acuerdos o no, y además de exponer las situaciones que vive el mundo de la cultura, el patrimonio, el turismo, el deporte, nos sirven, al menos para mí, pues para conocer y admirar pues elementos arquitectónicos y municipios llenos de encanto patrimonial que nos invita a enorgullecernos de nuestro legado cultural y hacerlo como lo hacemos siempre aquí, dentro de la discrepancia, pero siempre con ánimo constructivo. Y vemos, dentro de este análisis, cómo Monteagudo de las Vicarías, esta pequeña localidad soriana, de no más de 150 habitantes, acoge en su seno municipal pues una belleza singular. Como digo, Monteagudo es una hermosa localidad situada en lo que fue tierra fronteriza de la Raya entre los reinos de Castilla y Aragón. Usted ha hecho una descripción histórica estupenda. Pequeño municipio de habitantes, grande en recursos patrimoniales. Nos encontramos, como digo, con distintos inmuebles de una gran calidad artística o paisajística, por enumerar algunos de ellos. Desde la iglesia gótica de Nuestra Señora de la Muela, a la ermita de Nuestra Señora de la Torre, al embalse de Monteagudo, el pantano, lugar pues para disfrutar de la observación de las aves y de la pesca, y, cómo no, destacar, por supuesto, los 4 bienes culturales que habitan en su territorio. La Puerta de la Villa o del Arco, la única que se conserva de las 3 que tuvo la villa, declaración que data de 1931, el Castillo de Monteagudo de las Vicarías, propiedad del Ayuntamiento, protegido por ley el 22 de abril de 1949, colocando a todos los castillos bajo la protección del Estado sin necesidad de expediente de singular declaración. La ermita de Nuestra Señora de Bienvenida y el Castillo de la Raya, también conocido, como se ha dicho, como Torre de Martín González. El castillo, bueno, entre interrogación por la situación, como ha descrito la señora García, es un conjunto de restos de lo que fue una fortaleza de guarnición, manteniéndose parte de la torre del homenaje y de su muralla. Hoy su conjunto es una ruina y, como ya ha sido expuesto aquí también por alguna otra portavoz, como ya lo era también en 1964, que ya estaba en un avanzado estado de degradación fruto del abandono de todos y, por supuesto, de sus propietarios, que han desatendido la obligación contraída de su rehabilitación. En Castilla y León podemos contar, no sé, seguramente el señor Martín Benito podría corregirme, con unos 500 castillos. Y en Soria, pues acaso, pues con 40 castillos. En España, y este es un dato más documentado, y según la Asociación Española de Amigos de los Castillos, existen inventariados unos 10.400 elementos de arquitectura defensiva, entre los que estarían, por supuesto, los castillos, torres, fortificaciones, etc. Según uno de los artículos que he leído estos días, mezclado con los números que minoran y aumentan partidas presupuestarias, la primera disposición en España sobre monumentos y patrimonio la podemos fijar con la instrucción de Carlos IV de 26 de marzo de 1802, siendo una de las primeras legislaciones en Europa referidas a la conservación del patrimonio arqueológico y monumental. En la Constitución de 1931 se consagra por vez primera
en un texto constitucional, conforme al artículo 45, la protección del Estado de la riqueza artística e histórica de la nación. En base al desarrollo de este artículo, el 13 de mayo de 1933 se aprueba la Ley sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico Artístico Nacional. Para no cansarles más, haré una última referencia a la Constitución de 1978, donde en su artículo 46 configura la preservación del patrimonio histórico como un principio rector de la política económica y social de los poderes públicos, garantizando la conservación y promoviendo el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de España. De ahí nace, en 1985, la Ley de Patrimonio Histórico Español, una buena ley realizada bajo mandato socialista, que supuso el gran cambio legislativo en la protección del patrimonio en España. Compartirán conmigo que es inviable abarcar la restauración y la titularidad de todos los castillos de nuestra comunidad, por mucho que a todos nos gustase la rehabilitación integral y de todo el patrimonio de Castilla y León. Por eso entendemos que hay que priorizar necesidades. Y entendemos que la primera bien pudiera ser los que ya son propiedad de la Junta o de entidad pública, o aquellos en los que el propietario garantice un uso lo más participativo y público posible. Y aprovecho, y ya voy finalizando, para reiterar la importante inversión llevada a cabo por la Junta de Castilla y León en los últimos años en el Castillo de Monteagudo, propiedad del Ayuntamiento, esto es, de titularidad pública, y con unos fines claramente culturales, sociales, públicos, con una inversión, como también se ha dicho, de más de 1.200.000 euros, demostrándose también el compromiso que siempre la Junta ha mantenido y lo sigue haciendo con nuestro patrimonio. Reitero nuestro agradecimiento a Soria Ya por adentrarnos un poco más en el conocimiento de nuestro rico patrimonio, pero lamentamos, por los argumentos expuestos, no poder votar a favor de esta iniciativa. Muchas gracias, señorías. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de 10 minutos, la señora procuradora, doña Leila Vanessa García Macarrón. Gracias, presidente, y gracias a todos por sus intervenciones. Señor Igea, gracias por su apoyo y por sus palabras. Si yo no digo que no se me corrija, pero en lo que se tiene razón, si no, y menos, es que qué necesidad de hacerlo en la tele, es que no me entra, ¿no? Señora Suárez, ese libro que ha dicho es al que se refería el consejero, que no lo cité porque no sabía ni que existía. ¿A quién voy a recurrir más que a la Junta en este caso? Si el castillo lo compraría yo, pero es que no tengo ni los 45.000 euros. Así que, ¿a quién? ¿Qué hago con el castillo? Y dice, el mío sí y el de otros no. Pero es que en Soria estamos acostumbrados a que lo nuestro no y lo demás sí. Entonces, a ver si esa igualdad es para todos. Y, bueno, pues le pongo un ejemplo. El castillo de Calatañazor tiene una torre que también se derrumbó una parte y que se ha actuado para evitar su derrumbe. En ese caso, sí se ha actuado. Nuestro lema es Soria tiene futuro, porque creemos que lo tiene y estamos súper orgullosos de nuestra provincia, que por eso estamos aquí también. Y por eso no lo vendemos en negativo, pero sí exigimos lo que creemos que es necesario, que nos corresponde y que para lograr esa igualdad efectiva con el resto de provincias, que hay algunas y algunos territorios dentro de algunas provincias que también lo necesitan, claro que sí. Porque, como dice el paso doble, Soria es la gloria de España. Señora Blázquez, gracias también por sus palabras. ¿No conocen ese paso doble? Pues algún día cantarlo no se lo canto. Eso Pablo. Pablo, pero ya se lo pongo algún día. Señora Blázquez, como decía, muchas gracias. Estamos de acuerdo en que actúen de forma subsidiaria, pero si es que también es tontería pedirlo, si es que no hay manera. Y vamos a aceptar su enmienda porque, como lo que queremos es salvar esta torre o preservar o conservar el castillo, la vamos a aceptar y al final de mi intervención leeré la propuesta que han hecho ustedes. Señor Ramiro, gracias también y gracias por lo que me toca en lo personal, porque se agradece también de vez en cuando oír cosas buenas, aunque de eso no me puedo quejar aquí porque ustedes siempre tienen palabras buenas hacia mí y hacia mi trabajo. Que me voy a emocionar.
Así que, y claro que a los funcionarios y a los técnicos no hay que reprocharles nada, porque es que es su trabajo, son los que saben. Así que ellos no tienen culpa de nada y será por leyes y por artículos las que protegen nuestro patrimonio. Aún así, que también ha hablado de prioridad, según va a quedar la propuesta de resolución con la enmienda del Partido Socialista, pues no veo problema en que apoyen esta iniciativa, impulsar las gestiones para la adquisición pública y redactar un plan director. Así que todavía pueden apoyar esta iniciativa con esa enmienda. Va a ser que no, pero lo intento. Bueno, pues el señor Santonja alegó que ya está en proceso de ruina desde los años 60, haciendo referencia a unas fotos de ese libro que ha citado la señora Suárez, libro del señor Ignacio Gil Crespo, el libro que dije que no cité y que ahora que sí conozco lo leeré porque me parece que es muy interesante, pero en su día pues no lo conocía, lo siento. Y es que tendría que ser lo contrario, es decir, porque precisamente llevan tanto tiempo olvidados que han llegado a un punto en el que se teme por su supervivencia, debería invertirse en ellos para solucionar esta situación, porque llevan décadas sin que se actúe sobre los mismos y porque esa inmovilidad ha provocado que la pérdida de un valor patrimonial como este, que es un valor incalculable y puede ser irreversible. Me gustaría demostrar a los miembros competentes en este tema de la consejería, con ejemplos prácticos, cómo sí es posible la restauración, conservación y protección de los castillos si la Administración competente pone empeño en ello, por mencionar algunos. El castillo de Berlanga de Duero, donde unos 140.000 euros costeados por el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento fueron el presupuesto de la consolidación y adecentamiento de ese elemento principal de la fortaleza. El castillo de Osma, el de Calatañazor, como he citado antes, el de Magaña, la muralla de Soria y la de Almazán. O cómo la Diputación de Soria, presidida por el Partido Popular, está esperando la dotación por parte del Ministerio de Cultura de una financiación de 700.000 euros para restaurar y proteger el castillo de Serón de Nájima, actualmente también en ruina. Pero ustedes se niegan a comprar un castillo que tiene una relevancia histórica y que solo vale 45.000 euros. Está claro que si de la Junta dependiese, todos estos ejemplos que he mencionado antes, pues igual estaban en un estado de ruina bueno. Además, hay veces que la Junta se abstiene en este tipo de cuestiones cuando se trata de un patrimonio que es de su competencia, como por ejemplo con Numancia, y ponen la excusa de que es del Estado, que es el Estado el titular. Pero eso sí, también hay que decir las cosas buenas, también interviene con motivos justificados en monumentos que no son de su titularidad ni tienen competencias en su gestión, como es el caso de la Ermita de San Saturio y la Concatedral de San Pedro, de lo que nos alegramos. Desde luego, da miedo pensar en lo que puede pasar con castillos tan importantes como el Califal de Gormaz, el de San Leonardo de Yagüe, el de Hinojosa de la Sierra, el de Caracena o el de Vozmediano, por citar algunos, en ruina desde hace tiempo, con el pensamiento que tenemos aquí. Destacar que el Ayuntamiento de Monteagudo de las Vicarías ya intentó adquirir este castillo a un precio menor que el actual. El desprendimiento de un muro a causa del abandono hizo desistir al consistorio, ya que las arcas municipales no podían asumir el coste de la rehabilitación. En una entrevista reciente en Soria Noticias, don Carlos González, alcalde de la localidad del Partido Popular, para Más Señas, expresó un deseo y dijo: ojalá alguien lo compre y lo restaure. Parece que va a ser que no. Y una última observación. A los pies del castillo hay una ermita. Esta ermita ya es de Aragón. Por eso este castillo se llama de la Raya, porque está justo al límite. Les invito a acercarse por allí a comprobar que en escasos 20 metros Castilla y León tiene un castillo abandonado y en semirruina, y Aragón tiene una ermita del siglo XVI en perfecto estado. La Raya siempre marca diferencias, parece ser. Gracias. Paso a leer cómo quedaría la resolución. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Impulsar las gestiones para la adquisición pública del Castillo de la Raya, sito en el municipio de Monteagudo de las Vicarías, Soria. 2. Redactar un plan director para la conservación y consolidación del Castillo de la Raya con fines turísticos, educativos y culturales. Gracias.